Agradecemos a Radio Amadeus que siempre nos acompañan en el intervalo con una música tan maravillosa. Los invito a escuchar una nota que le realizaron a una de las nietas de Enrique Yo, a María Elena Crito, realizada por Isabela Orellana para la radio María Evangelizadora, y es una radio, es una institución sin fines de lucro, 100% católica, que nace con la inspiración del Espíritu Santo, para satisfacer las necesidades espirituales y morales de la sociedad, y así contrarrestar los antivalores que embargan el mundo de hoy. Les habla de Venezuela y hoy nos acompaña una invitada muy especial porque vamos a continuar contando la historia del venerable Enrique Yo, padre de familia, apóstol y empresario que va camino a los altares. Y sobre eso venimos a hablarles hoy. Nos acompaña una de sus nietas, María Elena Crito Yo. María Elena es psicóloga y es además madre de 4 preciosos hijos, es esposa, muy importante, y además es una profesional, pues, bueno, destacada, muy destacada en lo que hace. Ella coloca sus talentos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, y entiendo que lleva adelante un apostolado muy lindo dedicado a la dignificación de la mujer, el liderazgo femenino. Bueno, sobre eso podríamos conversar en otro de estos encuentros, porque hoy le toca el turno a don Enrique Yo. Y el tema que hemos decidido abordar para este encuentro es cómo humanizar la empresa a través de este testimonio de verdad tan inspirador de la voz de una de sus nietas. Enrique Yo escribió un libro que se llama Y dominar la tierra, que se puede acceder incluso por la web, que es un canto sobre el trabajo, ¿no? Sobre nuestra misión de ser co-creadores, de construir, de trabajar en positivo. Y Enrique veía justamente el trabajo en la empresa como una manera de santificarse, no como una carga, sino como una oportunidad de llegar a Dios. Y la empresa en este sentido es abarcativa, no solamente es la ganancia económica, que quizás muchas veces se reduce a eso, sino que hay otras ganancias que valen mucho más que lo económico, justamente que es esto de poder trabajar en un ambiente constructivo que permita el desarrollo integral de las personas, donde las personas vayan y puedan trabajar en un ambiente donde puedan desarrollar sus capacidades, donde uno sea reconocido, donde su trabajo sea reconocido, se sienta que es útil a la sociedad. No todo gira alrededor del lucro, sino también del servicio a las personas. Y esto para Enrique creo que lo atravesaba, ¿no? Que es justamente lo que hizo una diferencia, porque él trabajaba en una empresa que era una fábrica de vidrio, ¿no? Y entre otras cosas, él lo que fabricaban eran vajilla, platos y vasos, que antes se hacían de lata, y justamente él santificó el trabajo que se hacía allí, porque gracias a esto, por ejemplo, mucha gente accedió a platos y vasos que ahora estaban al alcance de la gente. Y para Enrique era muy importante que los obreros entendieran la importancia de su trabajo y la utilidad de su trabajo para la sociedad. En la empresa él centra muchísimo, y de hecho en este libro Y dominar la tierra, él habla tanto de los talentos, de la parábola de los talentos, como de las bienaventuranzas, porque él cree que justamente a través de la empresa es posible fructificar los talentos de cada uno, porque cada uno recibe talentos de parte de Dios, ¿no? Y cómo poner eso al servicio de Dios y al servicio de los demás. Y él en esto, él ve la empresa como un camino para justamente facilitar la realización de cada uno de los empleados, ¿no? De que encuentren cada uno de los empleados el desarrollo de esos talentos, esas capacidades que cada uno tiene, y él buscaba justamente como un líder que era desarrollar y encontrar lo mejor de cada uno, ¿no? Y ayudarlos a ellos también a encontrar lo mejor de sí mismos, ¿no? Para poder contribuir a la obra de Dios. Enrique en esto veía a la empresa como un lugar donde se podía ascender, donde, ¿no? De un camino de ascensión humana hacia Dios, un camino donde todos se puedan desarrollar, tanto los sindicalistas, los trabajadores, los dirigentes, ¿no? Los empresarios, todos. Y donde el hombre ahí
pone las cosas al servicio de su fin, del fin para el cual han sido creadas, que han sido creadas por Dios, al servicio de los hombres y al servicio de Dios. Él buscaba que en la empresa el clima contribuya justamente al desarrollo de los hombres, y él en esto era muy humano, ¿no? Muy cerca de la gente, muy cercano a la gente. Él respetaba muchísimo la libertad de cada uno, que cada uno pueda expresarse y desarrollar su personalidad, que cada uno pueda encontrar lo bueno que tiene, que los trabajadores también trabajen en mejores condiciones, en un momento en el que los trabajadores no eran muchas veces ni respetados, ni las condiciones en las que trabajaban. Él se fijaba muchísimo esto, ¿no? Y también en escuchar sus ideas creadoras, los recursos. Él escuchaba, estaba cerca de la gente. Y él en este sentido también cree que justamente los tiene que estimular para trabajar con alegría, a reconocer su aporte, y no significa que esto era todo, digamos, que cuando haya que reprender, él decía, bueno, hay que corregir, pero siempre y cuando antes uno haya también reconocido y pueda reconocer el buen trabajo, el esfuerzo de cada uno, y él en esto generó y dio mucha esperanza también a toda esa comunidad que hacía a la empresa Rigolot, ¿no? Esta empresa, esta fábrica de vidrio. Él ve la empresa como una herramienta, como un instrumento para dar gloria a Dios, para dar fruto, y un instrumento de la gracia, ¿no? Donde uno influye y donde justamente la eficacia del trabajo como servidor de Dios es mayor. Él también ve en este liderazgo empresarial el compromiso de crear trabajo, el trabajo perfecciona y es lo que permite justamente el desarrollo de las personas y lo que nos permite hacernos partícipes de la obra de Dios. Entonces él ve con mucha seriedad esto de ser eficiente, generar más recursos para generar justamente más posibilidades y también más recursos para todos los más necesitados. Él se interesa mucho en la vida de cada uno de sus empleados, ¿no? Busca mucho el bien de cada uno, en este sentido se interesa por las condiciones de vida, las casas en donde vivían, sus familias. Él trabaja mucho por el bien común, y en muchos indicadores y testimonios concretos que se vivieron en la empresa, él priorizaba siempre el bien común, el bien de la comunidad, por encima incluso del interés particular de la propia empresa, y cómo después a la larga ese bien común, incluso con los años uno se da cuenta que incluso los frutos vuelven, ¿no? a la misma empresa, ¿no? Estos frutos que parecían en ese momento justamente un esfuerzo, un sacrificio, un renunciamiento, el bien que hace vuelve a la gente, a la empresa. Enrique escuchaba, consultaba a los obreros. Una vez me contaba mamá que fueron a la casa los sindicalistas, y Enrique los presenta a los sindicalistas como las personas más importantes de la empresa. Él realmente sabía que eran las personas más importantes, y por eso los escuchaba con atención y aprendía de ellos, ¿no? No sé si, bueno, Enrique sembraba esperanza, ¿no? Generaba equipos donde cada uno tenía su valor, su reconocimiento, tenía un gran corazón, pero no era sentimentalista, ¿no? El gran corazón en reconocer el trabajo y el lugar de cada uno. Él buscaba el desarrollo de todos, y en este sentido de las mujeres también, no hacía distinción, todo lo contrario, para él todos eran importantes y valiosos. Él era muy respetuoso de las mujeres. De hecho, una vez hubo una de las mujeres, Adelina, que trabajaba con él, que le habían dicho que si se quedaba embarazada no iba a poder continuar. Así que él se ocupó personalmente de hablar del tema, de que eso no podía ser de ninguna manera, y de revertir esa situación. Él trabajó muchísimo digamos, por estos beneficios para los trabajadores, para que no haya obstáculos ante las realidades que van cambiando de cada una de las etapas de la vida. Ese testimonio que acabas de contar, en el que él arriesgó su propio trabajo en virtud bueno, de salvar a los trabajadores, independientemente de la situación que estuviese viviendo, por muy oscura, por muy bajo que estuviesen los números, él simplemente confió
confió primeramente en Dios y después en su capacidad, ¿no? Y él sabía renunciar y entregar, pero eso es un testimonio muy inspirador. Me imagino cómo estaría Cecilia Shaw en aquel momento, cuando él le decía todas estas cosas, pero él supo también adentrarla y supo conducirla a ella en este caminito de santidad. Hay una frase, muchas frases me he apropiado de ellas y las llevo sobre, hay una, él siempre se repetía constantemente, tengo que ser amable. No es fácil porque ser amable con todo el mundo, porque a veces se presentan situaciones, pero don Enrique se esforzaba. A veces uno ve estos testimonios y uno cree que fue todo facilito, y no, realmente él también tiene que haber vivido contrariedades, muchas contrariedades, incluso dentro del mismo contexto social en el que él se desenvolvió. Fue un hombre muy valiente en anunciar a Cristo con su vida, anunciar al Evangelio con su vida. Hay una frase que me emocionó mucho cuando la escuché de don Enrique, y es que la empresa debe ser un lugar perfectamente sacramentable desde la búsqueda de la promoción humana. En algunos ejemplos concretos de testimonios o, bueno, incluso en tu propia vida, ¿de qué manera crees tú que en la empresa, en la sociedad, siguiendo los pasos de don Enrique Shaw, se pueda ejercer a plenitud la virtud de la caridad? En este momento en el que hay tanto egoísmo, tanto egocentrismo, bueno, tantos abandonos, ¿cómo podemos ejercer la virtud de la caridad? Bueno, para Enrique la caridad era central en su vida, ¿no? Y lo mostró justamente él, el amor a Jesús y a los demás. Él tenía un gran anhelo, ¿no? Un gran anhelo de amar a Dios y de amar a los demás en medio de su vida, ¿no? De sus circunstancias, en su familia, en su trabajo. Y esto él se ponía objetivos muy concretos, ¿no? Y por escrito. Él se proponía esto de esta apertura, de ser amable a los demás, estar disponibles, respetar la dignidad de todas las personas, hoy que tanto hablamos de derechos humanos. Él se lo proponía, pero con todo el corazón y con obras concretas. Él se propone para eso, digamos, ser diligente, alegre, ¿no? Esto de no andar rezongando, pero actuar con benevolencia y con inteligencia, ¿no? Él buscaba ser comprensivo, comprender a los demás, estudiar, prepararse, estudiar para ser mejor, ¿no? Para dar mejor. Pero igual él decía que no basta con esto de prepararse, ser inteligente, sino también abrirse a escuchar, a comprender las condiciones de vida de los otros, de los que trabajan con él, sus esperanzas, sus preocupaciones, de escucharlos, quererlos. Él se propone en este sentido ser como los demás necesitan que sean, ¿no? Y esto él lo logra con una gran vida espiritual, poniendo su inteligencia, sus talentos al servicio de Dios, pero con una gran confianza en Dios y una gran humildad. Y él en este sentido, en ese plan de vida que se puede observar en sus cartas a mi abuela, ¿no? Que él se propone ser santo, pero lo que él sabe muy claro es que sin Jesús es imposible. Pero con Jesús es posible, con la Eucaristía es posible, con los sacramentos. Él habla mucho de la gracia que está en estas fuentes que son justamente los sacramentos, las oraciones, las meditaciones, las celebraciones religiosas, la misa, todas medios que hoy están a nuestro alcance. Cuando él como estudió primero en la Marina, él sabía perfectamente que para llegar a un buen puerto tenés que saber precisamente los planes, la estrategia, ¿no? Y los pasos para llegar a ese puerto. Él en ese sentido, ya a los 18 años, él se propone ser santo y hace este plan, y se lo comparte a mi abuela por cartas, y mi abuela lo va bajando a la realidad, pero sin embargo él va nutriendo este plan, lo comparte con otras personas en la Marina, se los muestra, pero él se propone ser santo, ¿no? Y él dice que esto no depende de uno, y sabemos que no depende de uno, sino que depende de Dios, ¿no? De cuánto uno lo frecuente, lo imite. Enrique en ese sentido era tan humano como nosotros, y por eso esas propuestas concretas que él se pone, ser amable, ¿no? Dedicar tiempo a los demás. Él también tenía dudas, de hecho va a los sacerdotes a preguntar sobre sus cosas. Él en ese sentido también habla de la confesión, ¿no? Seguida, de la dirección espiritual, de hablar con un sacerdote, ¿no? Seguido, para que este tema de la humildad, de la obediencia humilde a lo que Dios quiere, ¿no? Y no a lo que
a la imposición de la voluntad de uno, ¿no? Sino que él sabe que hemos sido creados todos por amor y que justamente por amor a Dios es como nos unimos a Él, por amor a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y unirse libremente a esa voluntad de Dios. Luego por amor al prójimo, esto que les decía, que él veía en el prójimo justamente que lo puso Dios para conducirnos a Él, ¿no? Entonces amar también al prójimo y a todas las criaturas que son las cosas creadas por Dios, y ponerlas también al servicio de Dios, ¿sí? Y a mí me encanta haber leído ahora, porque este libro de las cartas se publicó ahora, donde él realmente se propone y lo escribe y lo debate, cuál es la estrategia para ser santo, cómo llegar, ¿no? Él se propone ese programa de vida que es accesible a todos nosotros hoy en nuestra realidad, ¿no? Primero imitar a Jesucristo, ¿no? Para ser santo, conocerlo. Él llevaba el Evangelio en su bolsillo, leía todos los días un poco del Evangelio, ese Evangelio que hoy sigue siendo vigente, ¿no? Y que nos dice y nos habla ahora a nosotros en lo que estamos viviendo. Él se propone cosas muy concretas y las escribe, ¿no? Estar siempre alegre, dispuesto a perdonar, hacer felices a los demás, irradiar el mensaje evangélico en un ambiente de caridad, irradiar más la verdad, irradiar el amor, huir de las ocasiones próximas de pecado, evitar malas palabras, y así cosas muy, muy concretas, ¿no? Dar buen ejemplo, estimular obras cristianas, ejercicios de caridad, ejercicios de piedad, esto de vivir en paz con el prójimo, tratar de apaciguar si hay discordias, visitar a los enfermos. Bueno, se propone una serie de acciones concretas que hoy tenemos todos al alcance. Se propone, como decíamos, la confesión regular, la misa, la comunión, ¿sí? La comunión, él incluso tiene un capítulo en Y dominar la tierra, que es sobre la Eucaristía y la empresa, la comunión como centro de vida, ¿no? Y la preparación para esa misa, la preparación para recibir a Jesús, la dirección espiritual, formarse, leer el Evangelio, ¿sí? Todas estas cosas que él día a día las empieza a implementar, ¿no? Esto de ponerse también en presencia de Dios durante el día, rezar jaculatorias, Ave Marías, dar gracias a Dios. Mamá siempre esto nos contaba que cuando Enrique veía algo, decía, gracias Dios mío, cada vez que veía algo lindo, gracias Dios mío, dar gracias a Dios por tantas bendiciones que hoy tenemos, bendecir la mesa, esas cosas que por ahí uno dice no es importante, pero también reconocer y agradecer la mesa. Y el examen final del día, que a mí me cuesta un montón, porque digo, bueno, ¿cómo sentarte y dedicar tiempo a ver qué es lo malo que hiciste, qué es lo que hiciste bien, cómo seguir mejorando? Pero me parece que él como estaba realmente con ese plan, él creo que cuando uno se toma seriamente algo, o un trabajo en una empresa, es importantísimo esto de ver cómo seguir mejorando cada día para justamente acá acercarnos más a Dios. Una entrevista realmente muy rica en contenido, en historia. El próximo programa vamos a continuar escuchando más entrevistas realizadas sobre la vida de Enrique Yo. Ahora nos despedimos. Nos encontramos la próxima semana.